Bienvenidos una semana más al podcast Vulnerable. Hoy es jueves 6 de marzo y por razones que quienes hayan escuchado el último podcast disponible en formato podcast tradicional entenderán, creo que de ahora en adelante va a ser muy útil si al momento de grabar, al menos al momento de comenzar a grabar, digo la fecha y hora, porque luego la próxima semana pues puede ser 2 semanas después, ¿verdad? Cosas que pasan en este mundo de la próxima semana no puedo y demás. ¿Ya escucharon la voz de la persona que si fuera vocal? Hay un momento, sí es vocal, y es Julio Figueroa. Yo soy la O. Y es la O, y no les voy a decir más detalles, pero él es la razón por la que estamos grabando en jueves, comparado con el habitual viernes. Usted disculpe. Tiene ahí un complejo con el abecedario y quiere ser vocal. Bueno, para que vea que la gente de Vulnerable somos una empresa muy flexible con los colaboradores, les permitimos ser vocales si es lo que quieren ser. Con los papás presentes. Exactamente. Entonces, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por burlarte de mí, de mi condición de vocal. A veces soy más consonante. Sí. Me gusta, me gusta la estridencia. Pero luego, de tanto en tanto, también soy vocal. Intenté hacer un chiste con eso, dije, ¿qué consonante puede ser chistosa? Pero no, las letras no dan mucho como para... Raro como la ñ. ¿Peligroso como la doble L? No, nada más raro como la ñ y ya. Ok, mira. Usted disculpe. Está muy bien. Exactamente. Bueno, mi estimado Julio. Por la oportunidad de estar aquí. No, y gracias por estar acá en jueves, salidos un poquito de rutina, pero con las mismas ganas, la misma energía y además los mismos temas en mente, ¿no? Bueno, la misma temática, ¿no? Porque, sí, pues, imagínate, más de uno dijo, el mismo tema de siempre, la vez semana ya no me lo eché. No, pues ya para qué, ¿no? Bueno, la misma temática de siempre, ya saben, ciberseguridad, seguridad en línea, estafas, muy recientemente siento yo que muy tirado hacia las estafas, así es que de una vez les digo que hoy no. Hoy vamos a hablar de muchos temas de las vocales, del abecedario, ortografía, redacción correcta, sintaxis, conjugación de verbos, encabezados, titulares y párrafos dentro de un escrito de 22 páginas. Y vámonos ya con la información de veras, mi estimado Julio. Que por cierto, para que se haga costumbre, déjame terminar la idea. Hoy sí vamos a hablar mucho de ciberinteligencia, amenazas, grupos de hackers que hay quien le gusta tapar el sol con un dedo y dice, no, pero no son peligrosos, son buenas. Pero son buenas personas. Como, oye, ¿has visto en las noticias que de repente agarran a un ratero y lo detienen y todo? Pero no le hacía daño a nadie. Ah, caray. ¿Has escuchado eso? No. En las noticias. Bueno, a ver, sí, pero por ejemplo, cuando agarran a alguien y entrevistan a la mamá, pero es que es buen muchacho. Sí. Señora, no. Lo agarraron con el mandado de 20 vecinas de su colonia, la quincena de, ya sabes. No, o sea, de repente los agarran así de que balacearon a alguien pero no le hacían daño a nadie. Ah, no, pues el señor que está chorreando sangre ahí al lado, pues es nuestro. Ha de chorrear por gusto y no por daño que le hizo un tercero, ¿no? Pero bueno, hay cosas que pasan en la vida, pero ¿tú crees que esas cosas son incongruentes? Espérate tantito, compadre, porque ya sabes de qué temas vamos a hablar, entonces, en todos lados se cuecen habas. Es lo único que puedo decir. Antes de eso, te voy a agarrar un poquito de... Bueno, no es de sorpresa porque este video también lo compartimos. Tenemos que empezar con Vulnerable contra la inteligencia artificial. Efectivamente. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué onda con esa sección? Es una cosa inamovible y digamos que no podemos evadir. Julio, a ver, tú sabes iba a decir la otra palabra, pero tú sabes la jalada que es el Gibberlink. El Gibberlink. No, platícame, ¿qué es eso? Ese sí sale de mi dominio. No sabes cómo te envidio, porque yo quisiera no saber. Resulta que encontré un video en YouTube y que, por supuesto, voy a dejar la liga en los comentarios o en la descripción de este video para que la gente entienda qué es. Pero si me piden a mí explicárselos,
Gibberlink pareciera ser que es una modulación de sonidos para que dos inteligencias artificiales se comuniquen entre ellas. Es decir, el video básicamente es un teléfono y una computadora, cada uno con un agente de inteligencia artificial distinto. Ajá. Y el primero tiene la intención de hacer una reservación para lo que ustedes quieran, un hotel, un viaje de vuelo con hotel, lo que sea. Y quien le está atendiendo es una inteligencia artificial también. Entonces comienzan con voces humanas y en una de esas se dan cuenta de, yo también soy una inteligencia artificial. ¿Quieres que cambiemos a Gibberlink para que seamos más eficientes? Sí. Y lo que sigue es como si empezaran a hablar esos módems de los 90s de 33 kbps, uno contra el otro. Una cosa de sonidos, sí, sonidos bien raros. Porque obviamente lo que están usando es modulación, como lo hacía el sistema telefónico para marcar un 3, para representar un 2, para representar NO en los módems, para que el módem a través de la línea telefónica mandara la información que necesitaba para conectarse con la central y tener acceso a internet, ¿no? Oye, pero es una monada, ¿no? O sea, porque a mí me parece chistosísimo que tú vas así por la vida, o bueno, va una inteligencia artificial por la vida. Y no, hola, buenas tardes, qué gusto atenderle. Muchas gracias, también a usted, y bla, 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 empezamos bien bonitos. Y de repente, ¿cómo? ¿Es usted una inteligencia artificial? Oiga, qué gusto, qué bárbaro. Es como si te encontraras un paisano, ¿no? Como si alguien de Chihuahua se encontrara fuera de Chihuahua, alguien que también es de Chihuahua. No sé qué tienen, que les encanta y de repente empiezan a platicar como si hubieran sido vecinos durante 24 años, cuando se acaban de conocer hace 24 minutos. Pero cosas así, sí te entiendo. Sí es una cosa así. Ahora, te voy a decir por qué se me hace una cosa que me enerva y se me hace completamente estúpida. A ver. Pero estúpida. Primero que nada, o sea, entiendo la razón. Es más eficiente y tienen menos probabilidad de error, de cometer errores de interpretación, es decir, tienen mejores posibilidades de entenderse si hablan en un código máquina que el lenguaje humano. Pero hacerlo a través de este Gibberlink, que al fin y al cabo siguen estando las inteligencias artificiales atrás de ellas, lo hace sumamente ineficiente, lo hace sumamente costoso, porque la inteligencia artificial es costosa e ineficiente. De por sí. Vean nada más la cantidad de energía que consumen los data centers, la cantidad de cómputo, la cantidad de calor que emiten esos chips, la cantidad de energía que consumen para poder, ya no, o sea, recibir los inputs, transformarlos y luego expulsarlos, ¿no? Todo eso que el Gibberlink te está haciendo, o el Gibberlink, sigue sucediendo en los data centers de inteligencia artificial para que ellos puedan producir estos Gibberisms, estos tonos de marcado sofisticados del siglo XXI, que bien podrían decirse, o que bien podrían sustituirse, porque al fin y al cabo las dos son máquinas. Fíjate qué cosa tan curiosa. Llevamos décadas utilizando y perfeccionando maneras para que máquinas se hablen con otras máquinas que se llaman APIs, ¿no? Las APIs. Sí. Me pasas el manual de tu API o a cualquier desarrollador en algún momento. ¿Dónde está la URL con el manual de tu API, ¿no? La descripción de tu API. ¿Cuántos años tienen estos recursos para que se hablen de máquina a máquina a través de Internet? 15 años, por lo menos. Me atrevo a decir que más. Si por la razón en la que el jalado mundo en el que vivimos, una inteligencia artificial habla con otra, se reconocen ambos lados como una inteligencia artificial, sería 10,000 veces más eficiente y menos costoso que dijeran, tienes una API, y si quieres que lo digan en Gibberlink, esto, pero lo único, ¿tienes una API? Sí. Ahí te va. Pásame un token, pásame un token y el endpoint al cual conectarme, y con eso tiran la comunicación de la llamada, de lo que sea, digamos, paran los agentes de inteligencia artificial, paran de procesar y esos tokens de ingreso, es todo esos
chips, les bajan un poquito la demanda y se van a 2 servidores que ya sabemos cuánto consumen, que pueden jalar con otros procesadores, que generan menos calor, que consumen menos energía, que tienen un medio de comunicación probado por 20 años de desarrollo y prueba y error y mejoramiento y demás, que son las benditas APIs sobre Internet. Pero ¿dónde está lo divertido en eso? Sí, ¿Dónde está el...? tienes mucha razón en eso, y te voy a decir cuál es el problema. No es dónde está lo divertido, es dónde está lo cool, güey. O sea, dónde está Sí, lo ¿dónde fancy, está, dónde está dónde está el AI el en nuestra... AI, o sea, falta de caché, güey. O sea, Sí. está muy Oye, eso también, rudimentario. fíjate, ahorita que dices eso, a mí también se me ocurre la situación, la circunstancia de que, pues a lo mejor estas inteligencias se encuentran de repente con una inteligencia china y estas inteligencias occidentales hablarán más fresa que la china, o ay, no, hazte para acá porque esa inteligencia es china, ¿no? Me hiciste pensar, no, no nada más en si es China o no, pero simplemente o sea, que se identifiquen por regiones, ¿no? Porque ya hablamos una vez, ¿te acuerdas de la abuelita esta que hablaba con los estafadores para Sí, hacerlos claro, perder el sí, 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 tiempo? por supuesto. Esa inteligencia artificial hablaba con un acento británico que Sí, hasta te sí. podría decir que era sabroso el acento, Sí, ¿no? era hasta tierno, Era decías, ay, tierno. qué Entonces, bonito, ¿no? imagínate que una inteligencia artificial así le diga a la otra, me gustó tu acento, así, a ti sí te voy a dar el tono de marcado para mi Giverlink. Ya sabes, Y ahí nos vemos después de llega con terminar ropa nuestras cómoda. tareas. O, ay, Pero no, bueno, hazte para allá, porque pues esta inteligencia es mexicana y la inteligencia mexicana, ah, la ¿no? inteligencia, oye, o ahorita el video que anda circulando mucho ¿de qué leche? Nutrileche. No seas güey. ¿O cómo fue? ¿No has visto ese video? No. Lo tengo en Instagram. Sé que nos estamos desviando mucho. Alma, aguántanos tantito. Oye, Hacenos pacientes. Pero entran 2 tipos y el que está de copiloto empieza a grabar sin que el otro se dé cuenta. Al autopedido, al autoservicio de un Starbucks, ¿no? ajá, Entonces ya sabes, ¿qué vas a querer? Porque aparte el que quería el café era el copiloto. ok. Y entonces le empieza a dar la orden, ¿no? Dile, de un café, no sé qué, vainilla con no sé qué. Y el chofer le dice, va a ser un café, vainilla, bla, bla, bla. Y en lo que se va a decir, el copiloto dice 20. Entonces cuando se escucha la cajera, pues el ¿La sonido que atiende? Ajá. la que atiende le dice, 20 está bien, sí, 20. ¿Y qué tipo de leche? Y ahí es donde se burlan del conductor, porque dice, entera. Entonces le ponen entera, le ponen, ¿y qué tipo de? Primero era una cosa con la que le preguntan la leche y dice que entera, pero dice, entera. Está bien. Y luego le dicen qué tipo de leche, y ahí es donde el copiloto se la había preparado porque le dice Nutrileche, y el güey se voltea y dice Nutrileche, no seas baboso. Y el otro, el copiloto ya está pero doblado de risa, así de no manches, caíste redondito, güey. Y ya, hasta el güey se ríe, se escucha que la del Starbucks se ríe y todo, y ya dice, ya, eso es el chiste de la Nutrileche. Pero lo que estaba pensando es, llevándolo esto de inteligencias artificiales, ¿sabes qué es lo que creo que haría una inteligencia artificial si quiere ver gachito a la otra? ¿Qué? Le empezaría a hacer ay, ¿qué dices? No te oigo, no te entiendo, se está cortando, mejor vuelve a marcar, ¿no? Oye, bueno, pero es que tendrían que alimentarlas precisamente con humor. Pues es que, ¿con qué vas a alimentar una inteligencia artificial más que con el comportamiento humano? ¿Y qué es lo que hace un humano cuando quiere ser así de gacho, no? Le Sí, aplica sí. ay, te estoy perdiendo, ¿eh? Se escucha medio cortado, como que vas y vienes, como que no, ahora sí ya te perdí, ya no escucho nada. Bueno, Y, bueno, bueno, bueno. bueno, ajá, contéstame, Sí. ¿estás ahí? Bueno, eso podría ser una inteligencia artificial que quisiera hacer así, gachitos, que dijera, ay, este güey me habló con acento yucateco, ¿no? Saludos a los que nos escuchan desde la península. Tal vez ya no nos escuchen.
Los vamos a extrañar. No, bueno, o sea, pues simple y sencillamente, no sé, en una de esas, ya descubrí que inteligencia artificial es la que corre con los chips esos de segunda, ¿no? Es la que es tan corriente que hasta una Mac del 2016 la corre, ¿no? Sí. Sí, y qué gachos, ¿no? Qué bárbaros, qué bárbaros. Pero bueno. Bueno. Eso fue el mundo de Vulnerable contra la inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar al plano internacional, mi estimado Julio, pero no es el tema que tú te tenías preparado. Por supuesto que No. esto es vulnerable y tiene que tener sorpresas, principalmente para ti. Échamela. Quiero hacerte una pregunta. A ver, si yo te dijera, hablando en hackeo internacional, grupos de hackers y demás, si los reconoces o los segmentas por geografías, por países, ¿cuáles son los grupos de hackers o el país que tiene los grupos de hackers más famosos? ¿Qué hacen más titulares? Híjole, pues los rusos, ¿no? O es Uno. más, no te los voy a decir en orden porque no quiero equivocarme, pero Ajá. pues están los rusos, los norcoreanos, pues los de Medio Oriente, los iraquíes, quiero pensar. A ver, A ver, es Rusia, te saltaste uno Norcorea, gigante, gigante, gigante. Rusia, Norcorea, China, Ahí están los tres. esos son los buenos. Para Occidente, porque yo te aseguro que esta pregunta en China dices, pues los gringos, los ingleses y los alemanes, Franceses, ¿no? Los ¿no? franceses, por sí, por supuesto, porque lo que hacen de un lado lo hacen del otro también, pues de ahí están Sí, obteniendo seguro. inteligencia. Pero sí, para nosotros los que consumimos noticias del mundo occidental, sin lugar a dudas son los chinos, los rusos y los norcoreanos. De Medio Oriente, los hackers más chichos son los iraníes. Más que ¿Sí? Irak, mucho más, por mucho más, Irán. Que los israelíes también. Bueno, pero los israelíes juegan mucho del lado de Occidente, son Bueno, aliados sí. de Occidente, Tienes razón, ¿no? Entonces sí. es por eso que como adversarios se ven a los iraníes más que otra cosa. Sí. Ahora, me llama mucho la atención la presencia de Norcorea, porque son muy hábiles, porque son muy capaces, pero estamos hablando de un grupo de expertos tecnológicos en un país que a veces ni siquiera tiene electricidad. Ya no hablemos de internet, que esa ya escasea, pero tremendamente en Norcorea. Pero si no hay ni siquiera un acceso confiable a internet, ¿cómo crees que Norcorea desarrolle hackers a nivel elite? Esa es una muy buena pregunta. Pues que se cuelgan de China y de Mandan Corea del Sur. outsourcing, piden outsourcing a China. No, ¿cómo crees a Corea del Sur? Se odian. No, pues se cuelgan, o sea, no que no, no le tocan al vecino y le dicen, oiga, vecino del sur, ¿me permite colgarme de su internet? No, pues seguro hasta eso se han de hackear esos cuates, ¿no? Ok, ya, o sea, ya entendí por dónde vas. O sea, simplemente dices, mandan sus ataques a escondidas y a las fuerzas por el internet de Corea del De Sur. Corea del Sur. Se me ocurre. A ver, no digo que no fuera viable, el tema es de que Corea del Sur lo debería de estar esperando y debería de estar monitoreando y sería muy molesto para las operaciones de Norcorea que cada que los descubran les tiren, les tumben, les bloqueen y les vayan haciendo las oportunidades cada vez más y más pequeñas, ¿no? No, yo no sabía, nunca me había hecho esta pregunta, pero encontré un video que también va a estar como liga en los comentarios de este video o de este episodio del podcast, que explica cómo sucede. Resulta, y tiene una cosa que me gustó mucho porque incluso explica un poco de la segmentación y la pirámide social y la cultura que existe en Corea del Norte, que con todas las carencias que existen, sí sigue habiendo el dinero suficiente para invertir en tres cosas. En deporte, no te voy a decir que nombres un atleta famoso norcoreano. No, pues. Lo que sí te voy a decir es que si llegas a ver en las Olimpiadas un competidor norcoreano, es una de las figuras, o sea, tiene oportunidad de medalla, no es uno del montón. No es saber a dónde llega. Sí, no va por el aplauso, va a competir, tiene posibilidades de competir. Entonces, tienen dinero para desarrollar atletas, no al nivel, no en el número de que te produce China,
pero digamos, si a alguien le ven talento, le invierten para desarrollarlo. El Ok. otro es en artes, principalmente en música. Y en ese video van a ver un grupo como de 200 niños de no más de 5 o 6 años Ok. tocando el violín, Julio, como tú y yo nunca lo vamos a tocar, así practiquemos los próximos 10 años, ¿no? Sas. Y la tercera es ciencias y tecnologías, con mucho énfasis en computación. No. Entonces, desde muy temprana edad, el régimen está buscando entre su población, pues ayudan que no es muy grande el territorio, ¿verdad? Para ver entre los niños cuáles se pueden destacar en una de estas tres etapas y casi casi sacárselo a la familia, que para la familia también es una aliviane porque es la forma de salir de lo más putre y bajo que hay en la pirámide social de Norcorea. Es la oportunidad para que suban un poquito al menos el niño talentoso y se lo llevan, lo capacitan, lo entrenan en una cosa tan rara, tienen su propio sistema operativo que pareciera un macOS de los 90s. Ok. Y es de cuenta que estás viendo el macOS nada más que arriba en lugar de tener una manzanita tiene una estrellita roja, porque ¿Quién lo hubiera es dicho? ¿quién lo hubiera dicho? Sí, 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 pero digamos una versión de macOS rústica. Y lo que después hace es sacarlos de Norcorea. Los mandan a varias partes. Norcorea, incluso más allá de estas tres ramas, o sea, a lo largo de la historia, ha exportado mano de, mano de obra forzada, o sea, casi casi ha exportado esclavos, ¿no? A Sí. las minas de Rusia o a los bosques donde están talando maderas de Rusia, a Medio Oriente los han mandado a trabajar en proyectos de construcción y en un esquema similar, no tan esclavizante, no tan, Ajá. pero también hay medio controlador y represor, los pueden mandar a a muchos lugares. Mencionan un caso de un hotel en China donde todo el hotel estaba hospedando a hackers norcoreanos. Una vez entrenados y ya una vez de más, que ya sabían qué tenían que hacer, Ya probados y calados, digamos. probados y calados, los mandan a China, supongo que a varios lugares, pero bien ubicado tenían este lugar, para que desde ahí sea su centro de operación y desde ahí estén hackeando o incluso, porque también es otra modalidad que es totalmente controlada por el Estado norcoreano, que los mandan a aplicar a vacantes de desarrollo con la posibilidad de ser trabajadores remotos en empresas occidentales, en empresas de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y demás, con la Órale. intención de que, primero, si consiguen un trabajo, el sueldo que les pague la empresa americana y demás, pues después de lavar ese dinero, obviamente, pero el dinero va para el régimen de Norcorea, ¿no? Pero pues también si ya tienen acceso a los entornos de Órale. desarrollo y demás, a lo mejor ahí pueden tener acceso a muchos secretos comerciales y a muchos secretos de negocio, que también van a ir a dar a manos de Norcorea, ¿no? Seguro, pero, o sea, bueno, no sé, pero no sé, yo me imagino que salen con un pasaporte de Corea del Norte, ¿no? Pero yo también estoy seguro que en China no les van a hacer el feo por entrar con un pasaporte En de... China no, pero como dices, ya cuando están en otras empresas, sobre todo Ah, occidentales. no, pero no te sabes ese modus operandi. Tienen muchas formas. Y alguna vez estoy casi seguro que aquí en Vulnerable comentamos una de que un perfil de LinkedIn Ajá. se empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que las personas que aplicaban a trabajos desde ese perfil eran realmente hackers norcoreanos. Ah, tienes ¿Recuerdas? razón, ya me acordé. Y hay varias formas, incluso hay una mucho más reciente, me parece que tendrá un par de semanas, no me acuerdo en dónde estaba, pero ahora sí que en la mitad del mundo había una señora corriendo en su casa como 17 laptops al mismo tiempo Sí. y que era ella el intermediario, literalmente el proxy, a la cual se conectaban los hackers norcoreanos, o en esta operación eran más bien los desarrolladores, Ajá. para desde esas 17 laptops o el número que fueran, era un número bastante grande de laptops que habían en su casa, desde ahí hacer las conexiones de VPN a Estados Unidos y conectarse a las redes empresariales que los tenían contratados. Sí, sí. Obviamente sí hay cierto contacto en Estados Unidos para obtener los números de seguridad social locales, las identidades locales que les permitan emplearse,
Pero una vez que ya consiguieron el trabajo, ya no es, y esta persona, esta facilitadora también jugaba un rol en eso. Ajá. Las personas, las empresas pensaban que la tenían contratada a ella y lo único que ella hacía era poner los datos personales, seguramente su número de seguridad social americano, sus computadoras y su conexión de internet, y ya después los que hacían el trabajo de desarrollo eran hackers norcoreanos. El trabajo sucio. El trabajo sucio se lo dejaba a los norcoreanos, entonces, cosas de la vida, ¿no? Sopas. Sí. Y a mí lo único que no me gusta es que situaciones así nada más les dan pretextos a muchos empleadores para empezar a decir, no, ya regresen todos a la oficina de 9 a 5, lunes a viernes y ya sabes. El viejo truco. El viejo truco. Pero sí existe ese riesgo, creo yo que hay muchas maneras de mitigarlo. Siempre va a haber un Vival que encuentre una manera más. Pero bueno, esa es la manera en la que los hackers norcoreanos hacen de las suyas. Tienes razón, ya se había platicado aquí en Vulnerable. Sí, por supuesto. Y sí, se me fue el avión, tienes razón. Pero bueno, al final de cuentas, es ¿Sabes cómo se me hizo? Es como usar un trampolín chino, ¿no? Sí. Utilizan a China de trampolín para desde ahí hacer sus sucios negocios. Sí, que al final de cuentas, pues, ellos sí son amigos, ¿no? Y ellos sí se pueden, oye, Sí. échame la mano, y a lo mejor los chinos también los deben de reclutar así de, oye, este es muy bueno, préstamelo, ¿no? Para. Oiga, Mishi, ahí le mando unos cuates, ¿no? Sí. Oye, y de unos cuates a los otros, porque los norcoreanos entiendo que también con los rusos se llevan bastante bien. Hay más Ajá. noticias en el plano internacional con el mundo del hacking y demás. Oye, hoy es vulnerable en el mundo, ¿no? Vulnerable a nivel mundial estamos, pero internacionales. Nada más que yo sé que tú estás mucho más enterado del ámbito político y la tensión que hay en Estados Unidos por las decisiones. Te voy a dejar a ti que hables de ellos, porque yo la verdad que no, ni enterado estoy casi. ¿De En cierto ese mundo, individuo no. naranja? Sí. Ay, ¿Por qué no nos cuentan, por qué no nos cuentas exactamente quién dentro del círculo muy cercano al hombre Fanta tomó una decisión que a nadie le parece, ya no digamos razonable, sino inteligente? Nadie le parece inteligente. bueno, pues ay, bueno, es que yo no sé cómo pueden ser así, pero bueno, hemos platicado que Estados Unidos es la tierra de la contradicción y, oye, hasta las películas nos han enseñado que los rusos son los malos, los rusos son los espías, los rusos y la KGB, bla, 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 bla. Y aquí, bueno, años y años. Bueno, ¿cuántos millones de dólares habrá gastado Hollywood en eso? Para que todos nos quedemos con la idea de que los rusos son los malos, para que llegue aquí nuestro querido Pete Hegseth y, oigan, pues si no son tan malos, hay que darles chance, ¿no? Mira, el gobierno americano encontró presupuesto en los años 60 para mandar a 3 personas a la luna, nada más para ganarle la carrera a los rusos. O sea, es que en donde quieras, en el 60 ámbito años que después, quieras. sí, ahora resulta que ni son tan malos, ¿no? Así de, Que no son una amenaza real. así de, pensándolo bien, pues creo que esos camaradas no son tan malos, ¿no? Que mis camaradas, digo, esos camaradas, Oye, resulta que no son tan malos. pero además de todo, o sea, ¿cuánto presupuesto gubernamental no se usó? A lo mejor no para defensa, pero sí para esta carrera espacial, para proteger o para la infraestructura tecnológica y Fíjate, que. el mismo Internet, el hecho de que se haya desarrollado con esa resiliencia, tenía la intención militar de fondo
de que hubiera continuidad en las comunicaciones de Estados Unidos en el caso de un ataque exterior, en el momento en que sabían que el ataque exterior, si venía, venía desde la Unión Soviética, ¿no? Sí, pues es que, bueno, y la carrera nuclear y La carrera bla, nuclear, bla, bla. O sea, ejemplos hay chorrísimos, ¿no? Bueno, los los Juegos Olímpicos, misiles cubanos, los Juegos los Olímpicos. Juegos Olímpicos, O sea, claro, por ¿cuánto supuesto. dinero no se ha destinado en desarrollar deportistas para que se muestre el poderío para que salgan con que, pues, ¿saben qué? Pues vamos a darles chance, porque la verdad es que no son buenos muchachos, hombre. Es increíble realmente, porque además, pues ni que estuviéramos aislados o digamos no enterados de la cantidad y digamos que lo platicamos hace rato con el tema de los norcoreanos. Ujú. Hay razones por las que sabemos muy bien de la operación de los grupos de criminales llamados osos, ¿no? De cualquier forma, los Cozy Bears o los Polar Bears o los que esto que el otro Bears, porque son grupos de hackers rusos. Los dragones son los chinos, ¿no? O los Ajá. osos, los pandas, lo que sea. Ah, sabemos desde hace muchos años que incluso ahí sí, a diferencia de Norcorea, los rusos operan a una cuadra de donde está el centro o sea, de la plaza de Moscú, Sí, y sí. que por eso se sabe o se estima con muy alto grado de confianza de que son tolerados por el régimen ruso. Y en Y, muchos casos hasta financiados, o sea, más que tolerados, porque una cosa, a lo mejor tolerado lo podríamos entender como que, bueno, no te voy a hacer ni para bien ni para mal voy a interferir, eh, pero también se sabe que son financiados por el gobierno en hay cierto algunos overlap casos. entre estos Ajá. grupos, pero digamos, cuando las operaciones de este grupo están para lanzar ransomware, que es uno de los muchos crímenes que cometen desde allá, están tolerados porque la ley rusa, o por lo menos la forma en la que hacen el enforcement de la ley rusa, le dice, mira, mientras tú hackees fuera de las fronteras rusas, no te vamos Sí. a perseguir. Puedes mandarle tu ransomware y hacer tus porquerías en línea a con quien quieras, no te metas con organizaciones rusas y hasta ahí y ya. Pero también, como dices, pueden estar auspiciados y hay muchos grupos que juegan en los dos ámbitos, en el ámbito del hackeamos afuera para hacer un negocio privado, pero pues también cuando el gobierno necesita inteligencia, necesita robo de información confidencial, interceptar cables o filtrar correos electrónicos de algún diplomático, lo que sea, pues son cuando se vuelven el brazo cibercriminal del gobierno ruso. Y llevamos hablando de esto años. No hay ningún momento en el que se haya hablado más de esto que en la primera campaña política de Donald Trump, cuando se demostró con datos que hubo campañas de lo que le llaman cyberops, influencia al colectivo mental, digamos, pues sí, Sí hubo influencia y sí, campañas de influencia sobre ¿cómo se llama? La opinión pública de la población americana a favor de Donald Trump. Y Trump dijo, pues yo no sabía nada, o sea, yo qué, yo ¿no? esas cosas ni les A mí entiendo. ni me cuenten exactamente, pero de una u otra forma, en colaboración o no con Donald Trump, que por Dios, a mí no me la creo personalmente, no me la creo que él no supiera, pero le estaban haciendo el favor a Donald Trump. Y ahora resulta que su régimen le está colaborando, está siendo más receptivo, está siendo más amigable con el gobierno ruso y en el ámbito ciber, en el ámbito digital, pues ya los bajan como una de las claramente amenazas que todo el mundo percibimos y pensamos que son para los activos digitales del resto del mundo, para las redes, digamos, de misión crítica, para los operadores de telecomunicaciones, que son esas cosas de misión crítica que existen en la sociedad actual. Y no, ahora resulta que el que se vio favorecido, pues dice que no, que ya no consideran a esos adversarios rusos como Como una una amenaza. amenaza.
Qué cosa. Qué cosa tan cínica, nunca pensé que pudiera venir. Sí, yo también, o sea, bueno, por ahí me pasaste la noticia, o yo, bueno, ahí intercambiamos la noticia, y dices, ¿es en serio? O sea, como que te tienes que detener a comprobar que es y que es cierto lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Y ahí es donde no logro entender tantas cosas. Pero a ver, la sociedad americana protestó que les pusieran un impuesto al té y lo protestó tan ampliamente que terminó sacando a la corona inglesa de este territorio, ¿no? Y volviéndose una nación independiente. Y supuestamente es una nación mucho más, en mi opinión, mucho más aguerrida de lo que están mostrando ahorita. Porque, digamos, los que han durante la campaña no votaron por Trump, ahorita estamos gritando y cómo es posible y demás. A lo que yo voy es, en este, eh, en este colectivo, ay, no encuentro las palabras para describir, pero lo que voy es, en teoría el americano, y hay una frase que dicen, country over party, ¿no? El país antes que el Que el partido partido. político, diciendo el interés del país antes que los intereses partidarios, que los intereses de una sección. Incluso del lado de la derecha americana, de donde viene y llega Donald Trump al poder, está la ala libertaria, que eso es lo que dicen, es libertad a todo y lo que sea, y primero la libertad y después nada. Y de repente Trump está sacando este tipo de políticas a través de su gabinete, a través de su círculo cercano, pero también muchas otras, como diciendo, vamos a arrestar a los que hagan protestas en las universidades. ¿Dónde está ese rasgo aguerrido? ¿Dónde está esa integridad de decir, no, sí, a ver, yo sí creía en la democracia, yo sí creía en la libertad, yo sí creía en defender los intereses nacionales? Hay una ala muy fuerte dentro, tanto en el Partido Republicano como en el Libertario, digamos, en la derecha americana, que decían estar más que afiliados al partido, afiliados a él Nacionalismo, por su ¿no? nacionalismo, por su identidad patriótica, por su amor a la libertad, por su creencia en la democracia. Y ahora que desde su lado les están atacando la democracia, les están cortando la libertad, están permitiendo que las amenazas les diluyan el poder, la estabilidad y lo que sea, se están quedando callados. Se están quedando callados. Sí. O los están silenciando, no lo sé, pero sí o sea, es de lo más sin sentido que vamos, no, ya habíamos, o sea, ya lo habíamos hecho, no era algo de creerse, no, pues no, en la vida ibas a imaginarte algo así, ¿no? Exactamente. Exactamente. Estados Unidos tirándole los brazos al aire, pidiéndole un abrazo a Rusia, mientras le da la espalda a Europa. Te iba a decir, pues al mundo occidental. Pero bueno, sí, al mundo occidental, porque también a Canadá le está poniendo unas patadas en el trasero, pero calibre ahí te encargo, ¿no? Como si fueran pelota de fútbol. Sí. Yo no sé, y te digo una cosa, es marzo 6. Lleva 46 días en el poder, de 4 años que tiene. Es correcto. ¿Y a dónde va a llegar todo esto? ¿Quién sabe? No lo sabemos, tampoco somos un podcast de análisis político y coyuntura, así es que creo que ya entramos demasiado en ese tema. Creo yo que si esto persiste, y ya estoy hablando tal cual de la orden, no es orden ejecutiva, pero más bien es el secretario de Estado
ordenando al cibercomando estadounidense de no pelar tanto, no poner tan entredicho a las operaciones rusas. Vamos a empezar a ver y creo yo que si esto se mantiene, el efecto que vamos a ver es que vamos a tener todavía muchísimos más titulares de disrupción, sabotaje y demás, y robo de información a organizaciones en Occidente a manos de rusos. Y nadie va a meter las manos. Y al que las quiera meter, pues los va a meter a la caldera más caliente. Qué cosas. ¿Qué cosas, Julio? ¿Qué clase de bajón anímico vamos a dejar este episodio? Cuenta un chiste para que se animen a suscribirse y a regresar la próxima semana, por favor. Oye, estaba ¿Qué? un tipo naranja y un ruso. No va. Estaban en un bar. Estaban en un bar. En un bar y no sé. Oye, Pero... no, ¿podrías contar un chiste así de un americano anaranjado, un ruso y un sudafricano se ven en un bar? Ándale, ¿no? Ay. Pero en fin, para planear cómo destruir la estabilidad del mundo occidental a continuación. Híjole. Esperemos que no, esperemos que haya balances. Pareciera que sí los hay. Hoy se dio y me estoy regresando al ámbito de coyuntura política, pero hoy a una de las grandes cosas que hizo Elon Musk desde que llegó ahí como chicle pegado a Trump al poder, ya se las revirtió un juez federal hoy mismo, jueves 6 de marzo, el tema del recorte y despido de burócratas a diestra y siniestra. Entonces, pudieran haber también desde el ala del Poder Judicial medidas para que esto no se vuelva una bienvenida digital para que los rusos vengan y hagan lo que quieran en las redes y en los telcos y en lo demás de este país, ¿no? Pues esperemos que sea una victoria de muchas, ¿no? Y en todos los ámbitos posibles, porque yo tampoco me explico cómo voltearle la espalda a los aliados de toda la vida y extenderle la mano al enemigo de toda la vida, ¿no? Inimaginable, impensable cómo. Pero en fin, así es el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. Lo único que les podemos dar con seguridad para la próxima semana es que nosotros regresamos. Si los rusos ya hicieron de las suyas, pues por ahí hay buena posibilidad de que lo platiquemos. Si no, ustedes quédense tranquilos que aquí Julio y yo buscamos qué noticias comentar la próxima semana, motivo por el cual los invitamos a que se suscriban y estén al pendiente para los próximos episodios de Vulnerable, el podcast de seguridad digital. Gracias, Julio. No, gracias, Bernardo. Adiós.